no solamente hay destellos de despertar, sino que ya está despierta, aunque sea en un porcentaje mínimo, se comienza a desarrollar la lógica dialéctica y se empieza a desarrollar el lenguaje de la conciencia. Y aquí se empieza a modificar la materia y se empieza a modificar la percepción y nace en lo que se conoce el verbo de oro internamente, lo que se conoce el efecto psicológico de los mantras. Hay gente que se ríen de los mantras. Bueno, antes más que ahorita, porque ahorita hay tremendas terapias con los mantras. Un ejemplo, la persona que quiera belleza en su rostro, sabido es que necesita mantralizar la letra O. Eso lo saben. Eso es cierto. Eso es así. ¿Por qué? Porque esa letra, esa vocal, se relaciona en el mantra con una debida tonalidad y una debida vibración y una debida emocionalidad, más la causa de la intención, produce una conexión interior con el cardias, con la iglesia de Tiatira, con algunos plexos cardíacos. Y eso produce un fluir de energía, no solamente psíquica, psicológica, neumática, sino también endocrino de mucho poder. Y entonces eso es maravilloso. Ahora, piensan que no es así. Entonces vamos a hablarles de la ofensa. La ofensa es una palabra dirigida en forma, dijéramos, intencional y beligerante para dañar y daña. Entonces no podemos negar el poder de la palabra. Y esto es algo muy interesante, ciertamente. Con el compartimos de este tema tan delicado de las dialécticas que tienen al mundo como está, es decir, la Gran Babilonia y la Torre de Babel. Ya esa torre está construida, una vez se lo mencioné, y por eso viene la catástrofe final del final, porque a los animales intelectuales se les tiene prohibido salir del zoológico. Y bueno, ya los científicos quieren invadir otros planetas, etcétera, 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 y eso no es permitido por la jerarquía divina que gobierna el cosmos infinito y que está constituido por el círculo consciente de la humanidad solar. La navegación espacial es derecho legítimo de los hombres verdaderos, no de los animales intelectuales. Ahora bien, eso es con respecto a la Torre de Babel, claro, para aclarar lo que dije. Entonces, la lógica dialéctica se nutre de los despertares de conciencia y de la conciencia. Eso es la mente interior. Ahora, existe el pensar psicológico. Fíjense ustedes, vamos a hacer una pregunta retórica. Un materialista razona materialistamente, reacciona materialistamente y vive materialistamente. Hasta que esté en riesgo su vida por una enfermedad, seguramente hasta ahí llegó. Ahí se va a acordar de Dios, se va a acordar de todo y va a pedir que oren por él. ¿Comprenden? Seguro. Hasta ahí llega el materialismo, hasta ahí llega el escepticismo, hasta ahí llega el ateísmo. Porque el yo no quiere morir. El yo es muy autosuficiente, pero le teme al dolor y le teme a la muerte. Ahora, el Cristo no. El Cristo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Al Cristo le dieron durísimo, sin límite, y él soportó. Él no lloró, él no le dio miedo, él no ofendió a nadie. Pero estos poderosos materialistas sí lloran cuando llega la hora de llorar. Tal vez sea tarde, tal vez no. Mi exhortación es el arrepentimiento, que es la última puerta que nosotros tocamos y que yo toco, porque yo no soy mejor que nadie. Solamente estoy dirigiendo la palabra aquí en un momento, con el propósito, dijéramos, de exhortarles a un nivel mayor de entendimiento. Pero como es un tema difícil, porque es lo crítico contra lo personal, o contra lo social, o contra lo materialista, esto es difícil de decirlo y es muy delicado. Ahora bien, ciertamente, mucho más allá de la lógica dialéctica, con las experiencias internas y con los datos de la conciencia libre, cósmica, de la virtud y del ser, deviene una vida espiritual, una lógica espiritual y una convivencia espiritual. Esto sería mucho mejor que la violencia, pero nosotros queremos terminar con la violencia con un cliché. No, la violencia no se quita con clichés. Cuando nosotros estamos llenos de ira, un cliché no sirve. No, necesitamos autodominio y eso es una virtud. Necesitamos bondad y eso es una virtud. Necesitamos comprensión y tolerancia y esas son virtudes. Eso no son clichés, eso no son vanas palabrerías. No. Bien, existe el pensar psicológico con la lógica psicológica. Este es otro nivel. Entonces, si una persona se nutre internamente con amor, con música clásica, con arte regio, con virtud, ese es su nivel. Y ha desarrollado partes de su ser. Y el ser se expresa lacónicamente, en forma libre. Al llegar a ese nivel, él tiene su propia lógica. La lógica que llamo el pensar psicológico. Porque fíjense ustedes,
Una persona de derecha piensa en esa dirección y siente en esa dirección, pero una persona, dijéramos, de la izquierda materialista, atea, piensa en su dirección. Allí no hay concilio, no. Lo que quiero decir es que existe una tercera opción, que es la lógica dialéctica, sí, pero hay una mucho más profunda, que es la que deviene del ser ya despierto en nosotros y activo, que nos lleva a formular dentro de nosotros procesos conscientivos espirituales en una dimensionalidad superior de vivencia, tanto individual como colectiva, que nos permite experimentar lo que es la hermandad. Entonces ya aquí la palabra social se termina y empieza la familia, empieza la hermandad, empieza el espíritu de la unidad, que es el poder verdadero. Esto es distinto, totalmente distinto. Entonces, en el pensar psicológico, no solamente es centralista en el sentido del ser, sino que es multidimensional. Entonces, usted no solamente escucha la palabra, sino que usted ve la intención, el tono, la energía, la emocionalidad y la causa. Entonces usted es comprensivo, porque tiene esta capacidad, pero esa capacidad no la tenemos todos. Nosotros ni siquiera escuchamos la palabra como palabra, sino que nos escuchamos a nosotros mismos. Es decir, tenemos un intérprete equivocado en la mente que no nos deja escuchar. Por eso el Cristo dijo que teniendo oído no oímos y teniendo ojo no vemos. De eso es que estoy hablando. Quien tiene una lógica psicológica, porque tiene una razón psicológica, porque tiene una mente interior, porque tiene un cuerpo mental que se lo creó en la forja de los cíclopes, a través de las bodas de Canaán, ese que tiene ese cuerpo mental, sí puede decir que tiene una razón psicológica y que puede pensar psicológicamente, pero nosotros no. A la audiencia que me escucha les digo, cada uno de nosotros piensa porque tiene yo es pensante. Cada yo tiene su pensamiento. Entonces eso significa que nosotros no pensamos nosotros psicológicamente, sino que pensamos en el yo. Y esto es grave, muy grave. Hasta que ustedes no comprenden eso por sí mismos, van a tener una vida, dijéramos, como la barca que el viento lleva en la mar a la tormenta sin un puerto de llegada. ¿Qué necesitamos? Un puerto, unas coordenadas. Esas coordenadas, ¿quién nos las da? El Cristo, a través de su palabra y del amor. Ahora, mucho más allá de la razón psicológica, existe el ser puramente expreso, es decir, el ser del ser. Cuando se llega a la cristalización de ese nivel del ser dentro de nosotros, y esto es ontológico, entonces ya no somos yo, ya no somos personas, no. El ser es dentro de nosotros, y cuando Él es dentro de nosotros, es Él. Y no solamente dice, yo soy yo, y nosotros decimos, Él es Él, no, yo soy yo, eso no va con nosotros. Él habla en el orto purísimo de la divina lengua, pero su lenguaje tiene poder sobre la naturaleza. Entonces Él puede desatar un volcán, Él puede apaciguar un terremoto, Él puede hacer llover y Él puede dividir las aguas como lo hizo Moisés. Entonces Moisés es un prototipo psicológico de perfección humana porque él pensaba psicológicamente y porque él había encarnado a su ser. Y fíjense ustedes, no lo encarnó completo, no, a él le faltó, pero sin embargo logró un estado de perfección absoluto que se dio el lujo de experimentar los poderes cósmicos del Cristo ante la conciencia pública. ¿Y le creyeron? No le creyeron. ¿Por qué? Porque las masas humanas no tenían esa capacidad y desafiaron a Dios para combate. Eso es una belleza que le expresa el Salmo 76 o 78, no recuerdo bien. Esperando realmente que haya sido de provecho, suplico comprensión y me disculpan cualquier nivel de susceptibilidad que pude ir sin querer, porque estoy hablando de forma libre y concentrado en el punto formulativo del tema, pero por nuestra delicadeza lo hago. En todo caso, les invito y les exhorto a la reflexión profunda de lo que hablamos.